Increíble. Bueno, Y en los últimos días... 4 días, Martín, 15 vidas se han perdido. Sí, en rutas de la provincia de Córdoba, que atraviesa la provincia de Córdoba, y otras muy cercanas, como es el caso de la ruta 188, a la altura de la ciudad de Realicó, en La Pampa, muy cerca del límite con el sur cordobés. Otra tragedia con características similares que terminó con 6 personas fallecidas. Esto sucedió el viernes y la curiosidad de este accidente es que los 2 vehículos involucrados que colisionaron de forma frontal en ese tramo de la Ruta Nacional 188 eran 2 automóviles de familias provenientes de Mendoza, y 6 de las personas involucradas en estos choques terminaron falleciendo producto de esta colisión frontal impresionante, registrada entre Realicó y Adolfo Van Praet, allí en la Ruta Nacional 188. Y si vamos más cerca en nuestra región y ya en la provincia de Córdoba, vamos a ver otros accidentes ocurridos en los últimos días que siguen engrosando las estadísticas de los fallecidos. En la Ruta Nacional 158, en el kilómetro 246, ya en jurisdicción de Carnerillo, un motociclista de 31 años, oriundo de General Deza, falleció tras caer de su moto. Su acompañante de 27 años resultó con lesiones menores. Esto dejó el fin de semana. En otros de los accidentes, también en nuestra región, en la Ruta Nacional 8, en el kilómetro 508, en La Carlota, en jurisdicción de La Carlota, un hombre murió tras chocar su automóvil, un Citroën C3, contra un camión Mercedes-Benz con acoplado. El chofer del camión solo sufrió heridas menores. Y ya un poco más lejos, en la autopista Córdoba-Rosario, en la autopista Córdoba-Rosario, un niño de 9 años murió tras un accidente, después del despiste de la Renault Sandero en la que viajaba junto a su familia. Los otros 3 pasajeros resultaron heridos. Esto fue en el kilómetro 625 de la autopista Córdoba-Rosario, cerca de Oncativo. Claro, y todo esto en una fecha que es clave, ¿no? El recambio turístico, hay más movimiento en las rutas, pero siempre uno que habla con los especialistas dice que los accidentes son multicausales, ¿no? Recién le preguntábamos al jefe de bomberos de Moldes por el estado de la ruta, ¿no? También otro factor que hay que considerar son zonas peligrosas en las que los accidentes se reiteran, ¿no? Puede intervenir el cansancio, el recambio turístico, pero también uno lleva la mirada a qué infraestructura vial tiene nuestro país. Sí, y claro está que también conductores que actúen con imprudencia contribuyen a que se provoquen estos accidentes que terminan de ser letales, fatales, y teniendo saldos tan duros como estos accidentes que acabamos de contarles. No sé si estamos en condiciones, acá me lo confirma el señor director, Fabián Pons, titular del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. No sé si pudiste escuchar, ver los testimonios muy cerca acá de Río Cuarto. Anoche toda una familia perdió la vida, pero en los últimos 4 días, 15 vidas se han llevado las rutas. Queremos tu opinión. A ver, esto tiene varias cuestiones para analizar, ¿no? Por un lado tenemos un año completamente atípico con muchísimo tránsito turístico interno. No hubo la posibilidad de salir del país prácticamente, viniendo de un año 2020 donde prácticamente también estuvimos cerrados. Por lo tanto, hay muchísima gente que vuelve a manejar en la ruta después de mucho tiempo. Gente que está mal de tiempo y distancia, o sea que le cuesta mucho calcular tiempos, dimensiones. Esto hace que se genere este problema, sobre todo en adelantamientos, en rutas de doble circulación. Por otro lado, vemos gente que parece que estuviéramos divididos como sociedad en dos ritmos distintos. Hay gente que está completamente acelerada, con mucha bronca, con mucha frustración, y que se mezcla con gente que parece que no le importara nada, que te va en una autopista o en una semiautopista por el carril izquierdo a 70 kilómetros por hora. Entonces eso genera no solamente altercados, sino también que genera siniestros.
tenemos una terrible sensación de omnipotencia, que a mí no me va a pasar, siempre le va a pasar al otro, mezclado con una cuestión de impunidad que sabemos que si estamos involucrados en un siniestro vial, generalmente la pena es poca o nula. Entonces todo eso no contribuye. Ahora, todo esto también se suma con un discurso oficial que nos habla de la hermosa baja que hemos tenido en la siniestralidad en la Argentina, 21% menos de siniestralidad, resulta hasta gracioso, comparando el 2021 con el 2019. Pero bueno, todo esto son ingredientes que hacen a esta realidad, ¿no? Negar la realidad, y la realidad es durísima, porque se está llevando muchas vidas, donde vemos que hay cuestiones que no pasan exclusivamente por la alcoholemia o no pasa exclusivamente por un punto en especial. Es un combo esto. Tenemos problemas de distracciones, de velocidades, de alcoholemia, de gente que no sabe manejar, de gente que maneja el vehículo pero no maneja el tránsito, de rutas en muy mal estado. O sea, es una mezcla de todo que da por resultado esto, donde ni siquiera sabemos, realmente no nos creemos ni siquiera las cifras que tenemos de siniestralidad. Sí, y sí, cuesta creer. Ahora, ¿y qué pasa con la infraestructura vial de nuestro país, no? Porque generalmente cuando uno entrevista a los bomberos o a la policía, que son los primeros en llegar a los lugares del accidente, y todos dicen lo mismo, y en esta zona es complicada la ruta. O sea, es claro, como también una situación que se repite, ¿no? Tampoco aprendemos más y el problema de infraestructura vial no se soluciona, a pesar de los reclamos de la gente. Sí, cuando hablamos de infraestructura vial no solamente hay que pensar en la construcción de autopistas. Esto es también el estado de la cinta asfáltica, de las banquinas, de las zonas de préstamo. Tuvimos algo que fue muy choqueante para los que estamos en seguridad vial. El responsable de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires, a cargo de controlar el estado de la Ruta 2, se mata en la Ruta 2 con su vehículo en un siniestro solitario, chocando contra una alcantarilla que nunca debería haber estado ahí. Así es. Entonces, la persona a cargo de velar porque eso no estuviera, es la que se termina matando contra ese objeto que no tendría que haber estado ahí. Entonces, eso nos pinta, hay siniestros que nos pintan como sociedad, nos pintan como procedemos, como... fíjense que, ¿cuál fue el motivo de ese siniestro? ¿Ustedes escucharon hablar algo del motivo de ese siniestro? Se tapó todo y no se dijo nunca más nada. Hay una junta investigadora que en cualquier otro siniestro ya se hubiese elucubrado qué fue lo que pasó. Acá no se supo nada. Entonces, como eso hay tantas cosas, irritan mucho a la sociedad. La sociedad está muy confundida también, es decir, si las autoridades no cumplen, ¿por qué lo voy a cumplir yo? Porque las autoridades no cumplen y les pasa lo que les pasa, y cuando vos no cumplís también te pasa esto, que te matás en la ruta o chocando en una esquina. Entonces hay mucha desaprensión, o sea, hay muy poca empatía, hay muy poco respeto al prójimo, y las normas de tránsito se basan casi exclusivamente en lo que es respeto al prójimo. Son valores culturales que hemos perdido, y esos valores culturales, recuperarlos como sociedad, nos van a llevar muchísimos años, porque esto no es una cuestión socioeconómica, es una cuestión de valores culturales que se forjan generalmente en casa. Y me dejas como sin palabras y sin más preguntas, ¿no? Porque uno siente impotencia. Esto como que no lo vamos a poder superar. Y entonces salir a la ruta y rezar para que a uno no le pase nada y que a la familia tampoco le pase. No sé. Sí, por eso. Esto tiene que venir de arriba hacia abajo, y por eso la impotencia que todos vemos encima se ve exacerbada por declaraciones oficiales que nos pintan como que esto es el paraíso. Claro. Y eso es lo que molesta mucho más, porque si dijéramos... estamos mal, necesitamos que la sociedad nos ayude porque estamos mal, pero encima nos pintan como que esto está divino y que está mejorando gracias al esfuerzo que tenemos de nuestros funcionarios. Claro, esto es, ¿sabés qué imagen se me ocurre? Como si fueras al médico y el médico, en vez de salvarte la vida, te miente y te dice que los análisis están fantásticos. Claro, claro. O sea, negar la realidad no va a hacer que cambie. Y no. Fabián, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Luego.